¿Cómo le va? Buenas tardes. Comenzamos otro programa de Libre Expresión. Vamos a hablar un poquito hoy de las tensiones que se van acumulando en este tiempo preelectoral o si usted prefiere tiempo previo a un cambio de gobierno que hoy parece muy previsible o si usted prefiere tiempo de incertidumbre. ¿Mm? Para algunos que siguen teniendo fe en que el proceso electoral puede tener una reversión, también se genera un tiempo de incertidumbre. Y en realidad observamos que esas tensiones que se van acumulando tienen mucho, pero muy mucho que ver con una Argentina que no termina de consolidarse, de constituirse, de tener peso en materia institucional. ¿Qué quiero decir con esto? La Corte, por ejemplo, falla hoy que las provincias no pueden ser víctimas, si usted quiere, o quedar afectadas por la decisión del gobierno de bajar el IVA y el impuesto a las ganancias. En realidad es algo que era previsible. Sobre el final del gobierno, o a lo mejor es una costumbre desde antes y no le prestamos la debida atención, pareciera que el presidente Mauricio Macri ha resuelto entrar en una etapa de muchísima fragilidad institucional y legal y pretende en cosas muy importantes y en cosas menos importantes pasar por encima de leyes con decretos de necesidad y urgencia, con resoluciones, etcétera. Digo cosas menos importantes, si usted quiere, lo que ocurrió aquí con las colonias de Chapalmalal, con una resolución, el presidente intentó borrar los alcances de un decreto y de una ley, y en cosas mucho más importantes como en la cuestión del IVA y del impuesto a las ganancias. Entonces, cuando ocurren estas cosas, algunos que sí le prestamos atención a estas cuestiones, decimos, como comentamos en este programa, cuando se firmó el decreto por el cual se le quitaba el IVA a los alimentos y se bajaba el nivel del impuesto a las ganancias, que legalmente no iba a funcionar porque el instrumento con el que se implementaba la medida era de un valor jurídico menor al que había instalado la medida. Y no nos equivocamos como tampoco nos equivocamos al decir lo mismo con respecto al tema de Chapalmalal. Pero no es a eso a lo que quiero referirme, que ya de por sí marcaría una fuerte debilidad institucional en el Ejecutivo Nacional que intenta cambiar leyes con decretos. Lo hizo Cristina y tal vez hubo un primer maestro en estas cuestiones que fue el expresidente Menem. Me quería referir, por ejemplo, al hecho de que para fallos similares la Corte se tomó años. Usted recordará el caso San Luis, con otro origen, era la misma cuestión, la afectación presupuestaria de una provincia a partir de medidas que tomaba el gobierno nacional. En pleno apogeo del kirchnerismo, la Corte, con una composición muy similar a la actual, tardó años en resolver el tema. Ahora tarda semanas en resolver el tema. Yo no sé si está bien que la Corte tarde años o tarde semanas. Lo que sí sé que está mal es que la Corte aplique la vara de sus fallos a gobiernos de acuerdo si tienen poder político o no tienen poder político. Porque esta decisión de la Corte Suprema, yo suelo hacer análisis que pueden parecer brutos si usted quiere, pero hace mucho tiempo que he elegido la sencillez de los niños para analizar las cosas. Este fallo de la Corte, integrada por un grupo de señores y señoronas que ganan fortunas cercanas al millón de pesos anuales, generaron hoy una aquelarre en los mercados. Y una vez más se disparó el dólar oficial, obligó al Banco Central a una muy fuerte intervención, que a su vez significa una notoria pérdida de divisas. Sin embargo, esto no pudo evitar que el dólar liquid y el dólar blue crecieran y nos acerquemos a una brecha entre el precio oficial, el dólar blue y el dólar liquid, que se parece mucho aquella brecha entre el dólar oficial y el dólar blue que había sobre el final del gobierno de los Kirchner.
Esto, por un lado, nos lleva a una lectura política que es realmente lamentable, que es que salvo en los índices sociales, pobreza, indigencia, desocupación, abandono escolar, mala atención de salud, índices en los cuales, o sobre los cuales el gobierno de Macri dejará las cosas muchísimo peor que el gobierno de Cristina. En los demás índices, como tiene que ver con esta cuestión del dólar blue, el dólar liqui, las brechas, etcétera, estamos acercándonos a una misma situación final, lo que va a dar una imagen final de un deterioro muy grande. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner no dejó bien al país casualmente. Bueno, todo indica ahora que Mauricio Macri va a dejar al país peor todavía de lo que lo dejó Cristina Fernández de Kirchner. Y en estas cosas tiene mucho que ver actitudes como la Corte. Ayer, en nuestro comentario de apertura, hablábamos de la necesidad de una nueva institucionalidad con un nuevo sistema democrático diferente al que tenemos. Un sistema democrático que permita que los argentinos, si al año, 2 años de un gobierno nos damos cuenta que no funciona, no nos veamos obligados a esperar 2 años más, 3 años más para poder cambiarlo. Un sistema democrático que yo decía bien podría ser el sistema parlamentario, que le da mucha más agilidad a un cambio de gobierno. No cambia el presidente, o sea, en España no cambia el rey, cambia el jefe de gobierno. En Gran Bretaña no cambia la reina. En Italia no cambia el presidente. En Alemania no cambia el presidente. ¿Quién cambia? El jefe de gobierno, primer ministro, póngale usted el nombre que quiera. Entonces las sociedades no se ven compelidas a tener que aguantar con todo el costo que ello significa, gobiernos que han fracasado estentoriamente, como es el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, algo parecido digo también con respecto a los jueces. En el tema de la Corte Suprema de Justicia, esta vergonzosa costumbre que se arrastra desde 1930. La costumbre de la Corte Suprema de fallar de acuerdo al calor político se arrastra desde 1930. ¿Por qué fijo esa fecha y no caprichosamente? Porque aquel primer fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 8 de septiembre de 1930, 2 días después del derrocamiento de Irigoyen, condicionó y dinamitó el futuro argentino hasta el día de hoy. Aquel fallo del 8 de septiembre de 1930 en que la Corte reconoció la validez de un golpe de Estado como continuidad de los actos jurídicos del Estado, es decir, le dio rango de legalidad a un golpe de Estado, signó la historia argentina por casi un siglo. Por consiguiente, cuando hablamos de la Corte, hablamos de cosas que afectan. Aquella vez nos afectó en la institucionalidad. Hoy con este fallo nos afectó en algo que hoy a los argentinos los toca muy de cerca y ayuda mucho al deterioro de la vida nacional, como es el tema la corrida bancaria, el dólar, la tasa de interés, la brecha cambiaria, etcétera, etcétera. Tenemos entonces, como ayer decía, revisar si este sistema de gobierno no sirve, revisarlo también en tanto y en cuanto a la justicia, no tan solo en tanto y en cuanto al poder ejecutivo. Y tal vez mañana volvamos a hablar de esto e incluyamos al poder legislativo, que no tengo duda alguna, también tiene que ser reformulado, absolutamente reformulado. Mire, lo voy a hacer corto. Cuando la justicia falla de acuerdo al momento político y a la voluntad y vocación de quien tiene el poder, cuando el Ejecutivo equivoca el rumbo y deteriora la calidad de vida de los ciudadanos y se obstina en continuar por el mismo camino, y cuando el Legislativo no es capaz de poner las leyes y controles que ayuden a una mejor calidad de vida, esa democracia está vacía de contenidos. Ese sistema de gobierno basado en la división de los poderes se convierte en una asociación ilícita en contra de los ciudadanos. A esto me refiero cuando digo hay que revisar todo y cambiar el sistema. Hoy la Corte le dio un empujoncito más a mi convicción de que esto así no camina.